Y vamos a comenzar por Alemania. Vamos a invitar a la arquitecta Aranzuzu Cerón, que está presente. Bienvenida, Aranzuzu. Vamos a hacer una pequeña presentación para que ustedes la conozcan. Aranzuzu Cerón se recibió en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Nacional de Tucumán en agosto del año 2012. Hace un poco más de 8 años que está viviendo en Alemania. Desde hace 3 años trabaja en el estudio RMP Stefan Lesen Landschaftsarchitekten, que se dedica a la arquitectura paisajista, a planificación del paisaje y el urbanismo, y que cuenta con muchos premios por los trabajos realizados que ustedes pueden ver en su página web. Ella está en la oficina principal como encargada de diseño y planeamiento en la ciudad de Bonn, ya que este estudio tiene otras sucursales, además de esa. Esta es la cabeza, la madre, que están en Colonia, en Hamburgo, en Berlín y en Mannheim. Bienvenida, Aranza. Hola, ¿me pueden escuchar? Sí, puedes activar tu cámara, así todos te conocen. Sí, Bienvenida. bueno, Bueno, hola a todos, buenas ¿nos puedes tardes. contar? Sí, bueno, buenas noches, aquí es un poco más tarde. Normalmente durante esta hora ya estoy durmiendo, pero me alegro de ver muchas caras conocidas y otras caras que aún no conozco, por eso un gusto en conocerlos. Como dijo la arquitecta Topa, mi nombre es Aranza Cicerón. Muchas gracias nuevamente por la oportunidad de participar en esta jornada. También quiero agradecerles en general a todos los organizadores porque me parece que esta es una plataforma muy importante de intercambio entre colegas, entre estudiantes, profesionales. Y también agradecerles a los que están presentes, a los otros panelistas. Y bueno, me gustaría empezar mostrándoles un par de imágenes. No sé si puedo compartir la pantalla, creo que sí. Sí, Aranzazu presenta, gracias. Vale, gracias. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí se ve. Sí. Deberías, ahí está, ahí se ve con todo. Listo. Bien. Bueno, en esta ocasión, en realidad quisiera hablarles más como paisajista que como arquitecta. Hace varios años que me estoy desempeñando en esta profesión, por eso me parece más adecuado darles mi perspectiva a partir de lo que hago cada día. Este año, a causa de la pandemia, hubo muchos cambios para todos en general, creo, a nivel personal, social, profesional. Lamentablemente hubo muchos cambios negativos, pero también algunos cambios para mejor. Y en este contexto quisiera compartir brevemente con ustedes mi experiencia y impresiones en este año. La gran mayoría de los proyectos son encargos del ayuntamiento o del gobierno de la ciudad, también de empresas de contratistas, por eso los proyectos y las obras no fueron canceladas, así que tuvimos la suerte de poder seguir trabajando normalmente. De todas formas, sí se notaron algunos cambios. Para mí los cambios más significativos en este año, en mi estudio, en mi trabajo, sucedieron en dos planos. Principal en el plano de la construcción en sí y en un plano más intelectual que tiene que ver con el desarrollo o evolución del paisajismo como profesión o como disciplina independiente. Para ilustrar mejor el cambio positivo en la construcción, les voy a mostrar un ejemplo de un proyecto de nuestro estudio. Es un proyecto relativamente mediano, son alrededor de 7.000 metros cuadrados. Es relativamente simple, se trata de un pabellón deportivo para una escuela.
donde están incluidos los espacios exteriores, ingresos al terreno y las plazas de aparcamiento. La construcción se vio beneficiada por la interrupción de las clases en los meses de cuarentena entre abril y junio, y al no haber actividades escolares diarias, el equipo de obreros pudo construir con más tranquilidad de lo normal y pudieron trabajar en cada sector casi simultáneamente. Beneficiados por la situación actual, logramos conjuntamente finalizar con las obras en menor tiempo el que normalmente se requiere para la realización de este tipo de proyectos. Por ejemplo, bueno, aquí se ve la construcción de diferentes adoquinados, del asfalto, la vegetación. Y un ejemplo que me gustaría resaltar es la construcción de revestimiento en el sector de que es un adoquinado mixto de bloques de concreto intercalados con vegetación. Dio resultados muy positivos en poco tiempo. Luego de 2 semanas se ve como el verde creció mucho mejor, también gracias al poco tránsito. Y ahora vemos una imagen bastante pulcra, íntegra, junto con los otros revestimientos. La zona o este proyecto, como dije al principio, es bastante simple, pero me parecía importante mostrarlo porque creo que en esta imagen se aprecia muchísimo más el diseño del verde y se lo ve más como un espacio verde que como un simple parking. El otro cambio, como mencioné antes, tiene que ver con la evolución del paisajismo como profesión. El diseño del paisaje como disciplina independiente en realidad se viene gestando hace varias décadas, pero en los últimos años se nota más cómo las tareas de los paisajistas se van afianzando. Antes el diseño del espacio exterior eran tareas que nosotros, los arquitectos o incluso urbanistas, se animaban a llevar a la práctica. Por eso esa imagen, en realidad hoy esa imagen multididacta del arquitecto fue cambiando, sobre todo cuando se trata de obra. Antes muchos veían el diseño del paisaje como una tarea secundaria, en ese sentido me involucro yo también. Los paisajistas se ocupaban de los restos, por decirlo de alguna forma, que no estaban construidos, o de los espacios entre edificios. Ahora el cambio del paisajismo es mucho más amplio y relevante. Este pensamiento llevado a la práctica diaria aún se nota, por ejemplo, en el desarrollo de proyectos conjuntos con otros profesionales. Se nota más que la comunicación y la discusión cambió muchísimo y que la opinión de los paisajistas es mucho más requerida. Esa comunicación con los arquitectos colegas es más fluida y nuestra intervención en cualquier tipo de planeamiento mucho más respetada. Para mí como profesional, el espacio para la discusión, como dije, es primordial, es cuando las ideas y los conceptos se afianzan. En este punto me gustaría conectar con la segunda pregunta. Sí creo que la arquitectura está cambiando, así también como el diseño de los espacios exteriores está evolucionando. Más allá de la pandemia, creo que estamos en un momento en el que el valor del suelo en las ciudades tiene más importancia que el espacio público, en el sentido que el valor inmobiliario está dejando cada vez menos lugar a la creación de plazas, de parques y de espacios exteriores de calidad. Como ejemplo, me gustaría mostrarles el diseño de un estudio en Viena, el estudio Prest. Se trata de una plaza urbana llamada la Plaza del Distanciamiento, como respuesta a la situación actual. Es un espacio con mucha vegetación en un entorno urbano bastante denso. Esto llevado a la vida diaria se lo aprecia en el uso del espacio público. La importancia que tiene, por ejemplo, salir afuera, salir a la calle, el encuentro social al aire libre, encontrar en las cercanías un espacio abierto, el contacto con la naturaleza, con espacios verdes. Creo que estamos en un punto en que la ciudad está dando la vuelta a la naturaleza, o por decirlo de otra forma, la vuelta del verde a la ciudad. Creo que en la necesidad surgen también nuevas perspectivas y nuevas oportunidades. Nosotros como arquitectos, o bueno, si les hablo como paisajistas, los arquitectos creo que están pensando más que nada cómo romper esas barreras de las cuales la arquitecta Topa estaba hablando al principio y conectarse también más con el espacio exterior.
Por ejemplo, en esta época de pandemia, los bares o los restaurantes que sacan sus mesas a la vía pública, también como respuesta inmediata en la búsqueda de espacios más amplios en los que el distanciamiento sea posible. Se trata entonces de la extensión del edificio hacia afuera, de la ampliación de las 4 paredes hacia un plano más público. En mucha Europa la cuarentena fue para nosotros bastante dura, creo que para ustedes también y en cualquier parte del mundo. Familias con niños, por ejemplo, viviendo en pequeños apartamentos o en pequeñas casas, muchos de ellos sin jardín y sin balcón. Y la casa se transformó de cierta forma en un refugio multifuncional, no solo donde se come, se descansa, sino también se trabaja, se juega, se hace deporte. La vivienda unifamiliar es ahora como un contenedor de actividades diversas. Por otro lado, muchas familias tenían permitido solo salir 1 hora o pocas horas por día. Esto más que nada en España, en Italia. Muchas de esas familias no tenían una plaza o un parque infantil en las cercanías y se tenían que conformar con una vuelta a la manzana, como se dice. En otros casos en los que había espacios verdes cerca, se observaba, por ejemplo, cómo las familias disfrutaban y agradecían tener ese escape diario. A mí particularmente me gusta pensar que puedo como paisajista jugar un papel importante en hacer posible la vuelta del verde en las ciudades, ser capaz de crear espacios exteriores de calidad. Espacios no tanto de refugio como conocemos en la arquitectura, sino más como escapismo. Creo que muchos de estos cambios mencionados vienen sucediendo hace algún tiempo, pero a este año lo veo más como una acción de valoración por pequeñas cosas de la vida cotidiana que se ven como normales o rutinarias. Por ejemplo, cómo vivimos, cómo nos adaptamos a los cambios, ya sea en nuestro ambiente familiar, en el desempeño de nuestra profesión, en nuestro tiempo libre. Cómo vemos y experimentamos el espacio público, la importancia que tiene en nuestra vida social, nuestra interacción con el paisaje cultural, la necesidad de conectarnos con la naturaleza, la importancia de la vegetación en nuestras calles, en nuestras plazas, en nuestros barrios. Para mí, quiero terminar con esa pregunta. Se las hago la pregunta a ustedes, también me la hago la pregunta a mí misma. Es cómo nos vamos a ver en 10 o 20 años cuando pensemos hacia atrás. Muchos cambios van a pasar en historia, como el uso de un barbijo o el distanciamiento social, pero cambios sociales como el uso del espacio público, el rol esencial de los espacios verdes en nuestras ciudades como contenedor de la vida social, o cómo usamos nuestros edificios y cómo somos capaces de adaptarnos a nuevas situaciones como diseñadores, son los cambios que personalmente, y lo creo de esa forma, van a hacer historia. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Aranzuzu. La verdad que tu óptica desde un país europeo que estuvo adelante en la cuarentena que nosotros, que tenemos en común, y la verdad que tu especialización dentro de la arquitectura, yo creo que va a empezar a ser muy importante de ahora en más, ¿no? Así que muchísimas gracias por tu presentación. Continuamos. Muchas gracias a ustedes. Por favor.